Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 7. Vamos a dar un pasito más, estudiando hoy, revisando un texto más del capítulo 1, bajo el eslogan en este estudio: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. El texto de hoy dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este versículo es una sentencia, ¿sí? No es simplemente una aclaración, es una sentencia fuerte que posiblemente nos va a costar entenderla hoy. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos, cuando estudiamos la Escritura, ser más buenos que Dios, y nosotros queremos posar de Mesías, de redentores, y de ser como los que tenemos una mejor respuesta, mejor noticia para el mundo. Y eso nos hace o nos lleva a cambiar el mensaje. Dios nos da el mensaje, y cuando nos da el mensaje nosotros decimos: pero eso es muy duro, ¿cierto? Yo creo que a la gente no le va a gustar. ¿Qué tal si le ponemos un poquito de suavizante? ¿Sí? Le ponemos un aroma distinta, un empaque mejor, le ponemos un atenuante, y luego sí lo pasamos a la audiencia. Y cuando la audiencia recibe ese mensaje atenuado, ¿cierto?, o diluido, o con un empaque atractivo, ¿qué dicen? Lo recibo, me gusta. Ese es el evangelio que a mí me gusta. Sin embargo, la Biblia dice que somos hallados falsos mensajeros porque alteramos, cambiamos o tergiversamos el mensaje. Eso nos damos cuenta desde el primer mensaje que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 2. Que Dios le da un mensaje, y ese mensaje, como era duro, Adán y Eva buscaron una segunda opinión, y analizando ese mensaje se dieron cuenta que si lo cambiaban un poquito, no tanto a su juicio, podía ser más atractivo y era más agradable al paladar. Y así fue como comieron del fruto prohibido, y dice que les pareció agradable, jugoso, fresco ese mensaje, pero estaban violando el mandamiento del Señor. Santiago, como hemos dicho, es un mensajero muy claro y no tiene ningún interés de recibir honra humana o que lo aplaudan. Y como no tiene interés de que lo aplaudan, sino el interés es de pasar el mensaje correcto, pues a él no le importa si la audiencia se incomoda. De hecho, predica para incomodar a la audiencia. De manera intencional, como Jesús lo hizo, como lo hicieron los profetas, cada vez que el predicador abre su boca, dice Eclesiastés, son como dardos, o como punzones, o como espadas que penetran y que van directamente a la conciencia. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El libro de Santiago, en el primer capítulo, dice: hermanos, tengan mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas, y la prueba es para producir paciencia, y para que la paciencia los lleve a ser perfectos, completos y cabales. Y luego dice: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar. Y luego dice: pero el que duda no recibe. No piense pues quien tal haga, es decir, está hablando del que pide sin fe. Y me llama mucho la atención lo que está sucediendo aquí en este capítulo, porque fácilmente cualquier lector rápido de este capítulo, de este libro, pudiera pensar lo que muchos cristianos a lo largo de la historia han pensado, y es que hay como tres categorías o tres tipos de personas en este mundo: los incrédulos, los creyentes tibios y los creyentes fervorosos. ¿Se han escuchado eso? Entonces está el hombre natural, unos hablan del hombre carnal y otro del creyente espiritual. Entonces estaríamos hablando de tres tipos de personas, y fácilmente cualquiera pudiera ubicar estos textos o estas recomendaciones en el cristiano carnal. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos esa postura, alguien diría: eso que está hablando Santiago es para cristianos, pero cristianos tibios, o cristianos fríos, o cristianos indecisos. Pero la Biblia dice que solo hay dos tipos de personas. No podemos cuadrar un tercer grupo de personas cuando la Biblia no lo permite. La Biblia permite hablar solamente de los incrédulos
y los creyentes, de los impíos y los justos, de los malos y de los buenos, de los condenados y los salvos. Solo hay dos categorías en la descripción de Dios de los hombres frente a la palabra. Entonces no pudiéramos hablar de un hombre natural, de un creyente, carnal, porque no se permite. Esa categoría intermedia que algunos han elaborado, pues es muy conveniente, porque entonces, si no calificamos en el hombre espiritual, pues entonces somos cristianos carnales, es decir, soy salvo, pero soy carnal. Y la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, y que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces pudiéramos decir lo siguiente: si usted cree que es un cristiano carnal, usted no es un cristiano, porque solo hay incrédulos o creyentes. Recuerden que Jesús mismo lo dijo en el mensaje a una de las iglesias en Apocalipsis. Dice, ustedes son tibios, a los que les estaba escribiendo, dice, ojalá fueran fríos o calientes, pero como no soy ni frío ni caliente, te vomitaré, es decir, te daré el trato de los fríos. Como tú crees que eres intermedio, entonces te daré el trato de los incrédulos, no de los creyentes. Entonces tomemos nota de eso, amados hermanos, porque fácilmente nosotros pensamos que podemos ser cristianos a medias, y que si yo soy un cristiano a medias, que se vale, ¿sí? Que está permitido y que califico para cristiano, ¿sí? Positivo para cristiano, porque estoy ahí a medias, pero estoy más del lado de la verdad. Y recuerden que esa es una categoría que hoy se ha creado en todos los ambientes de la argumentación teórica, y también en la política, en la economía, se habla de puntos intermedios. Sí, es muy complejo hoy en día en la sociedad hablar como de tener una posición clara. ¿Sí? Entonces, si usted toma una posición clara a un lado o al otro, como que es visto de mala forma, como que es mejor pararse en el centro y decir, bueno, yo comulgo acá y comulgo acá, y como que soy mejor visto. Esa neutralidad o ese aparente equilibrio pareciera ser como más atractivo, porque no se sienta una postura clara y contundente. Santiago nos va a decir, o tú eres cristiano o no lo eres, y eso es lo que dice toda la Escritura. Entonces no pensemos que aquí está hablando de cristianos inmaduros, está hablando de cristianos versus incrédulos, y eso nos va a ayudar a entender ese tema. Entonces no hay cristiano carnal, hay cristianos llenos del Espíritu de Dios, que van madurando a través de las pruebas y que van creciendo y forjando el carácter a través de las circunstancias. No lo piense o ni lo piense, dice Santiago. Y es una afirmación contundente que nos va a servir como guía para el desarrollo de nuestro estudio en esta mañana. Ni lo piense quien tal haga. ¿Sí? ¿Y de qué está hablando Santiago en el texto anterior? Si alguien no tiene sabiduría, pida a Dios, pero pida con fe. Es decir, si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios, pero para poder pedir y recibir necesita fe. Y la fe es un don de Dios. Y si no tiene fe, no piense el tal que va a recibir. ¿Sí me hago entender? La orden es pidan sabiduría, pero la forma es con la fe. Y si yo no tengo fe, que es un don de Dios, pues yo no produzco fe. Yo no puedo hacer que brote fe de mi conciencia o de mi ser. Necesito la fe que viene de Dios. Entonces si pido sin fe no recibo, porque yo califico para incrédulo. Y está hablando de uno de los medios de gracia que Dios nos dejó. Recuerden que recientemente estudiamos los medios de gracia, y uno de los medios de gracia que está aquí mencionando Santiago es la oración. La oración. Recuerden que hay una historia extraordinaria sobre Santiago y sobre la aptitud y la disposición que tuvo Santiago para la oración. ¿Sí recuerdan? Que Santiago es conocido en la historia como el hombre de oración. Lo llamaban el de rodillas de camello, porque tenía callos en las rodillas de tanto estar postrado orando. Entonces Santiago nos va a hablar con autoridad, no solamente por la tradición y su ejemplo, sino porque Santiago conoce plenamente que la oración es un medio de gracia, y que tenemos permiso para orar, y tenemos bienvenida para orar, pero solamente para los creyentes. Y Santiago nos va a cerrar la puerta de frente, nos va a decir, solo pueden orar los creyentes.
La oración es exclusiva para los hijos de Dios, y quien no sea un hijo de Dios ni se atreva a orar porque no va a recibir lo que pide. Y es importante porque a veces nosotros le andamos diciendo a todo el mundo que ore. Y estamos como ofreciendo oración, ese recurso de la oración, cuando ese recurso es exclusivo. Recuerden que aprendimos que los medios de gracia son exclusivos para los creyentes. Es decir, no son públicos a juicio o a uso del consumidor, sino que son exclusivos para los hijos. Entonces, si un incrédulo ora, aunque lo pueda hacer, él ora sin fe, él ora sin reverencia y él ora sin temor a Dios. Por lo tanto, no va a recibir. Casi que pudiéramos decir que ni siquiera debiera orar, porque él no tiene la actitud, ni el conocimiento, ni la puerta para poder entrar al trono de Dios a través de la oración. Alguien dirá, pero Dios es amor. Y como Dios es amor, escucha a todos. Claro que Dios escucha a todos, pero se reserva el derecho de responder. Dios escucha a todos porque Él es omnisciente y es soberano, pero Él ha dicho que son sus hijos los que tienen derecho a orar. Recordemos el modelo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, no dijo Dios nuestro o Dios soberano. Si dijera Dios soberano, todos pudieran orar. Si dijera Señor del cielo, pudieran orar todos. Pero es que dice Padre nuestro. ¿Y quiénes son los únicos que tienen permiso entonces según el modelo de Jesús? Los hijos. Los que han sido redimidos, los que han sido justificados y los que han alcanzado gracia y reciben la fe. Eso es muy importante, amados hermanos. Y alguien puede decir, bueno, pero yo he visto muchos ejemplos en la Biblia de personas incrédulas que oraron y recibieron, pero en realidad no hay ejemplos. Más bien hay ejemplos de hombres incrédulos que le pidieron a creyentes que oraran por ellos. Faraón le pidió a Moisés y le dijo, clama a tu Dios que nos quite esta plaga. ¿Recuerdan? Ve y clama a tu Dios que nos quite esta plaga porque estamos, que no sabemos qué hacer. Y la Biblia dice, y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Dios y Dios quitó la plaga porque era el deseo y la necesidad de Egipto y de Faraón, mas no fue por la oración de Faraón. Acab, dice la Biblia, que le dijo a Elías, ora a tu Dios para que llueva, porque nos estamos secando una sequía de 3 años y medio. Y Elías oró a Dios y Acab recibió lo que él necesitaba o lo que él quería. ¿Se acuerdan también cuando el siervo del rey, Naamán, fue donde Eliseo? ¿Quién fue el que oró? No fue el siervo de Naamán, fue Eliseo el que oró para que este hombre se fuera sano de la lepra. Y así hay varios ejemplos en la Escritura. Entonces, amados hermanos, la oración es un medio de gracia maravilloso y Santiago está diciendo, los creyentes debemos usar ese medio. Es un medio que está dispuesto para nosotros, es un medio que nos permite comunicarnos con el Señor, es un medio a través del cual presentamos nuestras súplicas a Él y es un medio a través del cual somos oídos y atendidos por el Señor. Pero, primero, si haces uso de la oración, hazlo para pedir sabiduría. Y segundo, si haces uso de la oración, no dude, porque el que duda es incrédulo. No piense que el que pida sin creer en Cristo recibirá cosa alguna. Y ese es el texto. No piense, pues, que si alguien pide de manera incrédula, recibirá. Amados hermanos, esto es muy interesante, porque con frecuencia nosotros pensamos que cualquier persona es oída por Dios y Dios le responde. Pero la primer clave para poder ser escuchados por Dios es creer en Dios. La Biblia dice que si no cree en Dios, si no cree en el Hijo de Dios, no recibe lo que pide. Por eso la oración es a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo, todo lo que pidieres creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Creyendo en mi nombre. Yo les pregunto, ¿cómo puede pedir una persona que no cree en Cristo? O sea, ¿con qué garantía o bajo qué mediador o sustituto o auxiliador puede él rogar a Dios? Él no tiene la fe en Cristo, él no tiene la confianza en el Señor, él no va a ser oído. Lo máximo que puede hacer un incrédulo es pedirle a un creyente que ore por él. Cornelio pidió a Pedro que orara por él.
Ananías tuvo que orar por Saulo cuando estaba recién en su momento de conversión. Y así sucesivamente. Un incrédulo, si quiere recibir el favor de Dios, debe pedir a un creyente que ore por él. Y un incrédulo, si quiere recibir el favor de Dios, la única oración que Dios acepta es la oración del arrepentimiento. Solo Dios le escucha una oración al incrédulo y es la oración para arrepentirse. Pero si él pide y no es para arrepentirse, Dios no lo oye, porque no está en la disposición correcta y en la actitud adecuada, porque no cree en Cristo. Vamos a mirar algunos textos que nos ayudan para que no estemos pensando que estamos considerando que Él no puede y no debe orar, y uno diría, pero Dios escucha y Dios es bueno, y dice la Biblia que Dios tiene su oído inclinado a las súplicas. Sin embargo, la Biblia sí lo dice en muchos lugares. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice el salmista, si yo me hubiera dedicado a vivir, a practicar, a deleitarme en la iniquidad, en la maldad, en la perversión de mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Es decir, me escucha porque yo soy regenerado y porque yo ya estoy libre de la esclavitud del pecado. En Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Estas referencias nos sirven para ver que no todas las personas cuando oran a Dios, Dios les escucha. Es decir, Dios no es un benefactor resolviendo las inquietudes de todos los que le claman. Él atiende de manera especial a sus hijos y resuelve sus inquietudes, ni siquiera porque sus hijos oren bien, sino porque Él tiene un compromiso exclusivo con sus hijos y porque Él los atiende a través de Cristo. Quien cierre el oído al clamor del pobre, también clamará a Dios y Dios no le oirá. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Otra referencia, aquí en el anterior, dice que Dios no responde a los que están en pecado, es decir, a los que se deleitan y están esclavos en el mal. En la siguiente referencia dice que Dios no atiende al que desprecia o maltrata al pobre, lo humilla y no lo alivia o no lo auxilia. Y en esta de Isaías dice que aquellos que son sanguinarios o asesinos o genocidas, que Dios tampoco los escucha, porque sus manos están manchadas de sangre. Todos esos ejemplos nos sirven para decir que esas personas son incrédulas, porque los incrédulos no tienen reparo en vivir de cualquier manera. Isaías 59, versículos 2 y 3 dice, pero vuestras iniquidades han hecho entre vosotros y vuestro Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces a los mentirosos, a los perversos, a los soberbios, a los sanguinarios, a los malvados, dice Dios no los escucha. ¿Qué es lo que hace división entre Dios y el hombre o este tipo de personas? Vuestras iniquidades o vuestras maldades. Pudiéramos decir, pero nosotros también somos pecadores. ¿Por qué tenemos el privilegio de que Dios nos escuche? Porque aún siendo pecadores, Cristo nos alcanzó y somos escuchados a través de Cristo, que es el mediador o el intercesor. Pero el incrédulo desprecia a Cristo y al despreciar a Cristo no tiene quien interceda por él. Recuerden que bajo ese mismo contexto está el texto que dice en Mateo que el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y uno dice, pero ¿por qué hay un pecado imperdonable? ¿Dios no puede perdonar todo? Claro que Él puede perdonar todo, pero ¿por qué no perdona la blasfemia contra el Espíritu? No es que Él no pueda perdonar, es que quien blasfema al Espíritu Santo está despreciando al intercesor y aquel que puede regenerarlo, y aquel que puede convencerlo de pecado. Y si él desprecia a Cristo, si uno desprecia la medicina, y la medicina era la que lo podía sanar,
¿qué esperanza hay para uno? Si el médico le dice o uno sabe que está enfermo por no comer o falta de alimento y le dan el alimento y uno lo desprecia, uno dice, si no come lo que se le sirve, ¿cómo se va a mejorar? ¿Sí? Si no se toma la medicina, si no va a la fuente, no es que no haya solución para él, es que usted está despreciando, rechazando y resistiendo también la medicina o la solución. Por eso los que no creen en Cristo no pueden orar, porque no son escuchados, porque ellos resisten al Señor. En Lucas capítulo 12, versículo 1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Miren esa apertura de sermón de Jesús en ese día. Una gran multitud se reunió para escuchar a Jesús, pero recuerden que la mayoría no iban a escuchar a Jesús. La mayoría iban por beneficios, otros iban simplemente para cuestionar a Jesús y otros iban para competir con Jesús en argumentos, porque decían, pues nosotros tenemos sabiduría. ¿Sí? Este sabe, pero nosotros también sabemos. Somos estudiosos de la ley. Y Jesús aperturó esta reunión o este discurso diciéndole a sus discípulos, los que son míos les pido por favor que me atiendan, porque no todos los que están aquí son míos. Guárdense de la levadura de los fariseos, que son hipócritas. Y el auditorio estaba lleno de fariseos y de saduceos. Interesante. ¿Sí? Jesús, ¿qué pudo haber dicho si se hubiera llenado el auditorio? Bueno, pensemos en comprar un lugar más grande y pensemos en atenderlos de tal manera que podamos capitalizar esta audiencia y sacar resultados. Jesús les dijo, mire, la mayoría de ustedes son hipócritas. Espero que no vengan a contaminar a mis discípulos de la hipocresía que ustedes traen. Si la mayoría de ustedes son falsos, mis hijos y mis discípulos no lo son, guárdense de los que están a su lado, que son hipócritas, para que no se contaminen de esa levadura y se dañen. ¿Cómo creen ustedes que recibió esta gran audiencia que se atropellaba por ir a estar ahí, esta introducción de Jesús? Interesante, ¿cierto? Porque Jesús va a la conciencia y Santiago nos dice lo mismo. Si usted pide sin fe es incrédulo, entonces ni pida, ahórrese el tiempo. Usted ora en vano, porque para que Dios le escuche usted necesita creer en Cristo. Entonces, si va a orar, lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí soberbios aplica no para el hombre creyente que tiene orgullo, sino para el incrédulo, para aquel que siendo incrédulo actúa con soberbia y quiere ordenarle a Dios que le dé. Sí, el soberbio le reclama a Dios, sí, le exige a Dios. Eso es una actitud de soberbia. El creyente se humilla. Es una gran diferencia. El creyente se agacha. ¿Se acuerdan el ejemplo de la oración del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan cómo oró el fariseo? De que se levantó y quería ser visto y presumía de lo bueno que él era. Y el otro hombre dice que se agachó, rostro en tierra, y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y ese texto aplica para esto. En el Salmo 18, 40 al 41 dice, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. ¿Se acuerdan el episodio de los falsos profetas de Baal en la época de Elías? Elías enfrentado como a 430, 450 profetas falsos. Todos ellos unidos clamando en grupo y Elías solo. ¿Recuerdan que ellos clamaban y decían que su Dios les iba a responder? Y le exigían, respóndenos, y se cortaban, se sajaban, diciendo, bueno, de pronto le llamamos la atención. Sí, como a veces uno quiere llamar la atención diciéndoles que me voy a morir, pues yo también me voy a morir, les respondo. Y estos falsos profetas no encontraron respuesta, pero Elías oró y Dios le respondió. Clamaron a Jehová y Él no los oyó. Y uno dice, pero ¿por qué Dios es injusto? No, Dios no es injusto, Dios es justo. Pero en su justicia Él dijo, el que no cree en mí,
no obtiene respuesta. El que ande en su maldad o en su perversión no obtiene respuesta o resultado. Miqueas capítulo 3, versículo 2 al 4. Dice así: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Esta es una descripción muy gráfica, muy dramática de la maldad de los gobernantes y de los poderosos con el pueblo de Israel. Yo les pregunto, ¿no se parece a lo que sucede hoy en día en nuestros países? O sea, ¿qué diferencia hay? Dice que oprimen al pobre, que aman lo malo, odian lo bueno, que al pobre no solamente le quitan el salario, no solamente le quitan su futuro y su ilusión, sino que hasta le arrancan la piel y lo dejan en carne viva. Se benefician en todo el pobre para lucrar sus bolsillos y para decir, nosotros somos los que los defendemos, cuando en realidad no. Dice, les desollan la carne, parten su carne y sus huesos como si estuvieran despedazando un cordero para echarlo al caldero a cocinar. O sea, no tienen pudor. Eso hacen los gobiernos generalmente impíos. Todo gobierno, todo líder, toda autoridad que no tiene a Cristo en su corazón, pues es injusto, aunque ellos se muestren justos. Son malvados aunque se muestren afables con el pueblo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la consecuencia para ellos además de la condenación? Cuando ellos clamen, yo no les oiré. Porque cuando el pobre clamó, ellos no oyeron al pobre. ¿Se acuerdan la parábola del hombre que le perdonaron una deuda y luego el otro fue y le dijo que le perdonaron una deuda más pequeña y no le perdonó? ¿Qué le dijo Jesús? Tienes que aprender a perdonar, mi hijo. No, Jesús le dijo, hombre malvado, no tuviste misericordia de este hombre que te debía una pequeña cantidad, y yo sí tuve misericordia de ti que tú debías una gran cantidad, y lo condena. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ese es un texto que hemos trajinado y que nos encanta, pero ahí dice deleítate, es decir, gózate, enamórate, vive para Dios, conoce al Señor, vive en Él y Él te concederá tus ruegos o tus súplicas. ¿Y cuál es el principal ruego que Dios responde? Santiago 1, pida sabiduría. No es que si yo me deleito hoy domingo en el Señor, entonces ahora voy y le pido al Señor que me suban el sueldo y me lo van a subir. Porque yo hoy me deleité en el Señor en la iglesia, entonces me van a subir el sueldo. Posiblemente no. ¿Sí? Lo que dice es, si tú te deleitas en el Señor, Dios te va a conceder lo que más te falta. Y Santiago dice, lo que más nos falta es sabiduría y confianza para saber esperar en el Señor. Entonces, quien no cree en Jesucristo, ni lo piense, no va a recibir cosa alguna del Señor. No porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, no porque sea injusto, sino porque Él no ha cumplido el deber o no ha dado el paso de reconocer su necesidad de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante que Él crea en Cristo? Alguien diría, yo creo en Dios. No, es importante, es indispensable que crea en Cristo, porque aquel que cree en Cristo reconoce que es pecador. Es solo a través de Cristo que se ve nuestro pecado. Es solo a través de la cruz que se ve nuestra maldad y nuestra condición perversa. Sin cruz, sin el Calvario, sin Jesucristo no hay esperanza de vida eterna. Sí, tenemos toda la historia, pero saquemos ese episodio de la historia, quitémoslo y editemos la historia, quitemos la cruz, quitemos el Calvario. ¿Con qué nos quedamos? Con una buena historia, sin un propósito y sin un resultado pleno y feliz, porque necesitamos, se requiere la obra de Cristo. Por eso, sin Jesucristo no hay salvación y no hay respuesta. Cuando Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a
Está comparando al creyente con el incrédulo. El creyente puede tener dudas no de Dios, sino de sí mismo y de la vida. Pero el creyente no puede dudar de Dios porque está en Cristo, porque el Espíritu Santo mora en él, porque el Espíritu Santo le redarguye. Uno muchas veces tiene dudas de uno, del futuro, de las circunstancias, de algunos hechos, de algunos compromisos que uno adquirió. Uno dice, yo no sé si voy a poder hacerlo. Tengo dudas, dudo de los demás, dudo de mí. Pero no pudiera el creyente venir acá y decir, yo estoy dudando, yo creo que Dios no existe, yo no creo que Él murió, yo no creo que Él resucitó, porque claramente estaría actuando como un incrédulo. Dice, no haga eso, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada, que es llevada, que es movida de un lugar a otro, y ese incrédulo ni siquiera venga a pedir nada, porque no va a recibir. Lo segundo que no puede hacer el incrédulo, además de despreciar a Jesucristo, es aceptar la palabra de Dios como verdad absoluta. Entonces, el primer gran problema del incrédulo o del necio es que él no cree en Jesucristo. Y cuando él dice creer en Jesucristo, cree en un beneficio que Cristo le puede dar, mas no en Cristo. Él acepta un bien de Dios, mas no a Dios. Él acepta un beneficio de Cristo, mas no a Jesucristo. Y por eso no puede recibir. Lo segundo que hace él es despreciar la palabra. Y sin aceptar la palabra es imposible que Dios responda. Recuerden, amados hermanos, que la palabra es la manera como Dios se revela. Y si yo desprecio la palabra, si yo digo, bueno, yo creo en Cristo, pero no creo en la palabra, es imposible, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Es imposible. El impío, ¿por qué rechaza la palabra? Porque no le conviene, porque no le gusta, porque no está de acuerdo a su interés o a su propósito, y porque la palabra está llena de prohibiciones y de sentencias que el impío no puede aceptar. ¿Sí? Por ejemplo, que sea justo, que viva rectamente, que se prepare para rendir cuentas, que Dios lo ve, que Dios lo observa, que de todo dará cuentas, y él dice, no puede ser, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Todo eso que dice ahí la palabra no me gusta. Entonces muchos de esos que creen en Cristo y les gustan los beneficios de Cristo, mas no la palabra de Cristo, se compran la Biblia de promesas, porque solo les gustan los que están resaltados en moradito, las promesas, pero el resto no les gusta. Entonces ellos andan reclamando promesas, ¿cierto? Y apropiándose de promesas, pero no pueden aceptar toda la palabra de Dios porque no les conviene según su propio interés. Y la Biblia dice que es imposible. ¿Recuerdan cuando Jesús le habló a sus discípulos y Jesús les habló claro diciendo que Él iba a morir? ¿Recuerdan una de las palabras que dijeron los discípulos? Dura es esta palabra. Y la dio Jesús. Es decir, no es cierto que Jesús hablaba suave y que los profetas del Antiguo Testamento hablaban duro. Cuando Jesús le habló a los discípulos, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Algo así como diciendo, Señor, no tan duro, danos más suavecito, ¿sí? O sea, no nos confronte tan de frente, o sea, tenga consideración, no de que venimos cansados del trabajo y usted no conoce nuestras cargas y tenemos buenas intenciones, por favor, un poquito, rebaja la dosis. Y Jesús les dijo, si ustedes se quieren ir, es que es para ustedes la palabra, y aunque es dura, es la palabra de verdad y es la palabra de justicia. Y lo bueno de la palabra de Dios, además de que es sabia y perfecta, es que nos dice exactamente cuál es nuestro problema. No nos manda razones, sino nos dice quizás, tal vez, puede que sí, o sea, el tibio, ¿sí? Es probable, espere, yo le aviso. No, Jesús dice, si no se convierten, perecerán. Si no cambian, serán condenados. Si no oyen la palabra, no escuchan mi voluntad, y el que no oye mi palabra es contra mí. Y es muy importante eso, amados hermanos, y por eso hacemos tanto énfasis, no solamente en creer en Cristo, sino en guiarnos por la palabra de Dios. Porque no es creer en Cristo a nuestra manera, sino como la Biblia lo presenta y para el propósito que lo presenta. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si el Espíritu de Dios, que es santo y es Dios mismo,
no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que el Padre le indica o el Hijo le indica que debe hablar, la pregunta es ¿cuánto más nosotros? O sea, ¿por qué nos atrevemos a hablar por nuestra propia cuenta, siendo que ni el mismo Espíritu de Dios se atreve a cambiar, a atenuar, a ponerle un empaque más atractivo al mensaje? Dice, no, hay que hablar toda la verdad, aunque esa verdad duele. Yo siempre les digo que cuando uno va al médico, a uno le duele que el médico le dé el diagnóstico y le diga lo que le está pasando. Uno quisiera que el médico le dijera, no, está divino, ¿sí? Váyase para su casa y disfrute. No, pero el médico le dice, esto está mal, vamos a mandar esto, y uno sale diciendo, mejor no haber venido. Porque el médico le dice, y uno agradece que el médico le diga verdad. Ahora, cuando uno viene a la palabra, lo más seguro que vamos a encontrar en la palabra es que la palabra nos diga la verdad, pero esa verdad es la que no nos gusta. Dice la Biblia que algunos, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, se tapaban los oídos y decían, no nos diga eso, es muy duro. Incluso algunos los mataron en la plaza pública, o los lapidaron o los desterraron, estando ellos predicando en público, porque decían, no queremos oír. ¿Se acuerdan por qué a Jeremías lo desterraron? Porque ellos querían que dijera paz, paz, y Jeremías decía, no hay paz, juicio y destrucción. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces pida con fe, creyendo en Cristo y sometiéndose a la palabra, o si no, no se acerque a pedir. Si usted desprecia a Cristo y desprecia la palabra, pues no hay razón para que usted sea bendecido con una respuesta a su oración, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Ese versículo nos indica que para poder dar pasos seguros y para poder avanzar en el camino de la vida que Dios nos ha deparado, necesitamos luz. Y es muy interesante porque pareciera decir que necesitamos llevar una lámpara en los pies, y si uno lleva una lámpara en la cabeza, en el casco, en la mano, más no en los pies, pero dice para poder dar pasos ciertos y no caernos, necesitamos la palabra. Y en el Salmo 19, 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios responda a nuestras oraciones? Creer en Cristo y someternos a la palabra, es decir, respetar la palabra, aceptarla como verdad, escudriñarla, deleitarnos en ella y saber que es buena, justa y necesaria para poder vivir para Dios. La ley de Jehová es perfecta y es buena. Y esta sección del capítulo 19 termina diciendo, deseables son más que oro y dulce más que la miel. Para los que dicen, no me gustan las leyes, y las leyes de Dios no, yo quiero vivir el Evangelio sin leyes, ¿se acuerdan? Antinomia, sin leyes. Yo quiero ser mi propia ley, yo quiero poner mis propios códigos o reglas. Bueno, no ore porque a usted Dios no le va a responder. Si usted viene a cuestionar, ni se acerque al trono de Dios. Amados hermanos, si no nos hemos dado cuenta que gran parte de las personas que se acercan a Dios van a cuestionar a Dios. Incluso a veces un creyente se acerca a cuestionar diciendo, no entiendo, explíqueme, no me gusta. Dice la Biblia, quien tal haga no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Salmo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Siendo que necesitamos la luz de la palabra y que necesitamos el poder de la ley para llevarnos a Cristo, pero como nosotros resistimos la palabra, porque no nos gusta la palabra, ¿sí? Tenemos que ser honestos, a nosotros nos gustan las bendiciones que Dios nos da. Nos gusta cuando tenemos salud, cuando nos aumentan el sueldo, cuando tenemos bienestar, cuando tenemos logros, eso nos gusta. Pero cuando Dios dice, ámenme, obedézcanme, santifíquense, no nos gusta. Entonces, ¿cómo hace Dios para hacernos entender? ¿Se acuerda que dice el salmista que somos como el mulo?
¿Cómo nos hace entender? Santiago nos da la metodología. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque las pruebas son medios para Dios hacernos entender. Cuando alguien nos decía estando en casa, no corra porque te caes, si uno corría y se caía, ¿qué le decía la mamá o el papá? Pero ya uno sabe que si uno vuelve a correr se cae. Uno le toca correr más pasito porque uno sabe que se cae. Entonces, ¿qué hace el Señor? La ley les previene de caer. Síganla. Y nosotros, ¿qué decimos? ¿Será? Voy a ensayar. Nos caemos y entonces Dios dice, ¿te das cuenta? Ya te caíste, ya tienes las consecuencias, entonces ahora yo te levanto, pero ya te hice entender el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, Dios no responde la oración a los que no creen y no confían en la palabra, a los que desprecian la ley y a los que no tienen el temor de Dios. Santiago está hablando de sabiduría. Y recuerden que Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí dice que Él nos enseñará el temor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pues aquel que camina en los caminos de Dios. ¿Quién es el hombre que no teme a Jehová? Aquel que desprecia o hace caso omiso a los mandamientos del Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es parte de la oración que Jesucristo nos enseñó. Y en esa oración oramos que venga el reino de Dios y se haga la voluntad de Dios. El impío no puede pedir eso. El impío lo que dice es, dame esto, hágase mi voluntad. ¿Sí? O esta es mi voluntad. El creyente, por el poder del Evangelio, está capacitado para decir, Señor, yo quisiera que se haga mi voluntad. Si tú me permitieras mi voluntad, me agradaría, pero yo sé que es tu voluntad la que te honra y la que te engrandece, y es la que yo pido que se haga. En el Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Miren que ahí es honesto el salmista diciendo, ¿cómo andaba antes? ¿Y cómo le fue antes que andaba descarriado? Andaba humillado, andaba mal, y ahora guardo tu palabra. Es decir, ¿qué hizo la diferencia en el salmista? La palabra, la ley de Dios, la norma. En Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces, amados hermanos, si alguien no cree en Cristo, Dios no le escucha sus pedidos. Lo que él tiene que hacer es arrepentirse, ir a la palabra, reconocer a Jesucristo para que pueda comenzar a tener esperanza. De lo contrario, no. En el Salmo 119:33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Y esta petición es una petición muy bonita, suena muy interesante. La pregunta es, cuando le decimos al Señor que nos enseñe el camino, ¿estamos dispuestos a ponerlo en práctica? Cuando Él nos dice, mire, el camino acá primero abandona todo. ¿Sí? No puedes seguir a dos señores sino a uno. Tienes que deshacerte de todo lo de este mundo. ¿Qué decimos ahí? No, Señor, mejor ya no me lo enseñe. ¿Sí? Disculpe. ¿Sí? Más adelante. ¿Sí? Yo sí quiero eso, pero déjeme otro poquito. Que disfrute la vida. Cuando le decimos, Señor, enséñame el camino, el Señor se lo toma en serio y dice, claro que yo lo voy a enseñar. Pero ¿cómo no lo enseño? ¿Qué usa según Santiago? Diversas pruebas, para que a través de las diversas pruebas se forje paciencia, fortaleza, esperanza, y estemos aguardando la venida del Señor. Estemos viendo que lo mejor es esperar en el Señor. En el Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Es decir, a quienes Dios ve y atiende de manera directa, exclusiva y de manera especial. A sus hijos. Ese es un privilegio que Dios nos da, ese es un honor que no nos lo hemos ganado. Ese es un honor que recibimos por gracia a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que claman los justos y Jehová oye. Atento está su oído al clamor de los justos. Recuerden que también dice en Santiago, la oración eficaz del justo
puede mucho. ¿Está alguno enfermo? Ore, que Dios le escucha. ¿Está alguno triste? Ore, que Dios le escucha, porque ese es un privilegio que tenemos los creyentes, que debemos aprovechar y sacarle utilidad, porque Dios está a nuestro servicio. Y no solamente podemos orar por nosotros, sino orar por otros, porque Dios fielmente promete respondernos. En Salmo 35, 27 dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Canten y oren y exalten a Dios, porque Dios está del lado de ustedes, o ustedes del lado de Dios. En el Salmo 147, 11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces tenemos muchas referencias, y aquí solamente algunas, para indicar, para afirmar que Dios se complace de sus hijos. Y la gente dice: pero eso no es justo. Dios debe amar a todos. Incluso muchos de los que predican un falso evangelio dicen que Dios ama a todos sin distingo, incluso los ama tal como son. Incluso pueden seguir así como están, que Dios los sigue amando. Y eso no está en la Escritura. Ni siquiera a esos impíos Dios los oye. Ni siquiera sus ojos están puestos en ellos. Dice la Biblia que Dios los dejó a su propio desvarío, que Dios los entregó a sus propias perversiones, y cuando ellos claman, Dios no los escucha. Algo así como que cuando el impío clama, Dios le dice: disculpe, estoy ocupado con mis hijos. Sí, estoy atendiendo a los míos. ¿Sí? ¿Usted quién es? ¿Recuerda? Usted es un hacedor de maldad, apártese de mí, porque yo estoy atendiendo es a mis hijos. Eso es un privilegio hermoso, que solo tenemos los creyentes y que podemos disfrutar por gracia. Por eso Santiago cierra la puerta a esa inclusividad de vengan todos y oren a Dios. No, vengan solo los hijos. Y si usted es un incrédulo, vamos a orar para que se arrepienta, mas no para que Dios lo bendiga. Y por eso cuando oramos por una persona que no es creyente, ustedes lo saben muy bien, que siempre oramos para que Dios tenga misericordia y le regale la salvación. Si Dios quiere sanarlo, está bien, como hizo con Naamán. O si Dios quiere darle una bendición como con el Faraón o con otro rey acá, lo hace. Pero la petición principal que podemos hacer a favor de un incrédulo es que Dios le regale la fe y que obre en su corazón para vida eterna. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nunca lo podrá hacer el incrédulo. El incrédulo no está interesado en conocer la voluntad de Dios. El impío no está diciendo: bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El incrédulo, ¿qué dice? Necesito trabajo, carro y beca. Y necesito que nadie descubra mis pecados o mis maldades, y quiero evadir la justicia. Esos son los pedidos del impío. Ustedes han visto que incluso el malvado reza o pide a Dios que no lo descubran cuando haga un asesinato, o que comete un delito y que no sea juzgado, pero el creyente no puede pedir eso. Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oportunidad solo para los hijos, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, toda petición que presentan los creyentes adecuadamente a través de los méritos y la obra de Jesucristo, Dios lo hace. Nos responde o inmediatamente, o nos responde después, o nos dice sí, o nos dice no, o nos dice espere, pero Él nos responde. No nos deja en visto, ¿sí? Dios no nos deja en visto como, bueno, por ahí como que estaba escribiendo algo este hijo mío. No, me escribió, me necesita, yo le respondo. Ya, o espere, o no. Y es importante eso que tenemos. Por eso Santiago nos está diciendo: aprovechen el medio de gracia que tienen ustedes. Aprovechen la exclusividad que tienen en el trono de Dios. Aprovechen que tienen un beneficio, y es la fe, y a través de la fe pueden entrar directamente al trono de Dios. Ese beneficio no tienen los incrédulos. Por eso Hebreos capítulo 4, 17 dice: acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente, lo opuesto a lo que está diciendo Santiago. No con duda.
Miren que aquí está hablando de algo distinto. Recuerden que la fe verdadera tiene 3 componentes: conocer, creer, conocer y confiar. Los creyentes ya creen, porque Dios les dio fe. Ya conocen, porque están en Cristo. ¿Qué les falta a los creyentes? ¿Qué nos falta a los hijos de Dios? Confianza. Necesitamos más confianza. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en una tempestad a medianoche en el mar de Galilea? Y el Señor les dijo: hombres de poca fe. No tuvieron ni siquiera, ni se les vino por la memoria orar. Imagínense una emergencia en alta mar, Jesús estaba durmiendo, descansando, y ellos lo primero que se les ocurre es llamar a Jesús. Señor, haga algo por nosotros. Luego no podían ellos orar. Jesús los reprende, les faltó confianza. A veces nos pasa a nosotros, tenemos una emergencia y en lugar de ponernos de rodillas y decir: Señor, ten misericordia, decimos: ¿a quién llamo que ore por mí? Bueno, si tú eres un hijo de Dios, puedes orar. Ahora, podemos orar también unos por otros, como la Biblia lo dice. Acerquémonos pues confiadamente. Entonces, ni piense que Dios le va a responder si usted no cree en Cristo, si usted no confía en la palabra y si usted no obra para bien. Porque no es solamente creer en Cristo, confiar en la palabra. Toca también obrar de acuerdo a la palabra. Es decir, poner en práctica lo que dice la Escritura. No ser oidores, olvidadizos, sino ser hacedores de aquello que escuchamos. Puede que usted diga: yo creo en Cristo. Puede que usted diga: yo confío en la palabra. La pregunta es: ¿si está poniendo en práctica? Si no ponemos en práctica, estamos diciendo que no creemos, estamos borrando los 2 anteriores. Porque el creyente pone en práctica. No tiene otra opción, no tiene otro camino. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si tomaron atenta nota, Dios no oye a los pecadores. Bueno, nosotros somos pecadores también, solo que somos pecadores regenerados. Y ahí está hablando de los pecadores impenitentes, de los pecadores réprobos. Dice: pero si alguno acá o en cualquier lugar es temeroso de Dios, es decir, cree en Cristo, confía en la palabra y hace su voluntad, a ese Dios oye. Y a ellos es que está hablando Santiago. Santiago se dirige a una multitud dispersa y dice: yo les dirijo este mensaje a aquellos que creen en Cristo, que confían en la palabra y que confiesan a Cristo como su Señor. Proverbios 1, 24, 25 y 28. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Miren la queja del Señor con sustento y con prueba. Dice: yo los llamé y ustedes se hicieron los indiferentes, los sordos. Yo les extendí mi mano. ¿Ustedes saben qué significa que uno le extienda la mano a alguien y lo dejen con la mano extendida? ¿Les ha pasado? Que uno saluda y no le dan la mano. O sea, bueno, pues entonces no lo saludo. El problema no está en mí, está en la persona que no atendió que yo le iba a prestar auxilio o le quería corresponder a su necesidad o estaba dispuesto a cuidarlo. Dice el Señor: yo extendí mi mano y me dejaron con la mano extendida. Bueno, no necesitaban. Cuando necesiten, ¿qué va a pasar? Yo ya no estoy para ustedes. Cuando me busquen, cuando me llamen, cuando griten y pidan auxilio, ya no los escucharé, no los atenderé. Ya no me hallarán. Hallarán juicio, mas no respuesta y bendición. Recuerden que la Biblia dice que los impíos desprecian todo el tiempo al Señor, pero al final en el juicio van a decir: Señor, líbranos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Líbranos de la ira de aquel que viene contra nosotros. Y como no le oran a Cristo porque no creen en Él, entonces le van a orar a las peñas y a las rocas, y le van a decir a las rocas: caigan sobre nosotros y cúbranos o ocúltenos de la ira de aquel que viene sobre nosotros. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿a quiénes Dios no escucha? A los que no creen en Cristo y lo desprecian, a los que no valoran o respetan la palabra de Dios y no la tienen como verdad absoluta,
y a los que no ponen en práctica la ley de Dios, a los que no atienden. Dice, si apartan su oído para no oír, pues cuando me oren tampoco los escuchen. Y uno diría, eso es venganza. No, eso es justicia. La venganza es una cosa distinta. La justicia es, hay unas normas, hay unos principios, si no se rige uno por esos principios hay consecuencias. Salmo 119:30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Dios quiera que así sea para nosotros. Y en Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Texto interesantísimo de confrontación de Josué contra el pueblo, y les dice, mire, si ustedes no quieren servir a Dios, pues hay tantas opciones, están los de este lado, los del otro lado, los amorreos, los heteos, los amorreos, bueno, mejor dicho, tienen muchas opciones, pero hay una sola válida. Si no quieren servir al Señor, pues escojan cualquier otra, pero yo y quien más quiere seguirme, vamos a servir al Señor Jehová. Eso pudiéramos hacer también, y es lo que está diciendo Santiago. Están en pruebas, pero una prueba de la prueba es que Cristo está con ustedes, porque Él prueba a sus hijos. Pero no pierdan la confianza en medio de las pruebas, sino miren al Señor. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en el Proverbio 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa sus corazones. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esa sentencia es para marcar territorio, para marcar diferencia. No todos son bienvenidos a la iglesia. Y no todos pueden inclinarse a Dios y reclamar sus bendiciones. No todos son oídos por Dios y no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los invitados a la cena de las bodas del Cordero? Los hijos, los regenerados. ¿Quiénes son los que son bendecidos con sabiduría y con confianza? Los creyentes. Y si los incrédulos se acercan a Dios, tienen que acercarse en arrepentimiento. No hay otra manera de acercarse a Dios. Porque Dios solamente escucha si ellos vienen a pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la única salida para el incrédulo si va a ir ante Dios. ¿Sí? Si tú le estás hablando del Evangelio a un incrédulo, no le diga Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese texto no está en la Biblia. Use un texto bíblico. Si usted le está hablando a un incrédulo y él dice, bueno, ¿y qué es lo que Dios me pide? ¿Sí? Si llegan a ese punto, recuérdele Miqueas 6:8, no le recuerde Juan 3:16, ni le recuerde Apocalipsis 3:20. Recuérdale Miqueas 6:8. ¿Sabe qué es lo que Dios pide? Dios pide que usted haga justicia, que usted ame la misericordia y que usted se humille ante su Dios. Posiblemente va a ser como el joven rico que salió triste, amando sus riquezas y dándole la espalda al Señor. Porque cuando le decimos al incrédulo que lo que él hace es malo y que él es injusto y que él está contra Dios y que tiene que humillarse, inmediatamente dice no. ¿Sí? Yo no me humillo ante nadie. ¿Sí? Es como cuando uno le dice hay que ser disciplinado y dice no, no me disciplinó mi papá y mi mamá, menos usted. O sea, yo no me dejo disciplinar de nadie. Entonces usted no es hijo, porque los hijos aceptamos las pruebas y aceptamos las disciplinas y ponemos nuestra confianza en el Señor. Y Santiago 1:5, que ya lo estudiamos, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dado. Y terminamos con uno de los textos más cortos de la Escritura, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pero orad ¿por qué? Ahí habla del deber y de la práctica y del uso constante, del entrenamiento constante en este medio de gracia. Entrénense para orar a diario. Pero orar ¿por qué? Santiago nos dice por qué. Por los enfermos, por los desanimados, pero orar para que Dios nos dé sabiduría. Ni necesariamente es para que nos sane, sino para que nos dé sabiduría en medio de la enfermedad y nos dé fortaleza en medio de la prueba.
Y ahí es donde aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentar la prueba en Cristo. Puedo adquirir paciencia y forjar paciencia a través de las pruebas. Puedo mantenerme estable en la espera gloriosa de la venida del Señor, porque el Señor está conmigo. Ese texto no aplica para el partido de fútbol, ni aplica para nada más, sino para los medios o las provisiones celestiales que Dios nos da la gracia y produce en nosotros el querer como el hacer. Ni lo piensen, pero si usted es hijo de Dios, Dios lo escucha. Amados hermanos, si ustedes y yo somos creyentes, tenemos la puerta abierta para orar, para confiar y para humillarnos delante del Señor. No necesitamos intermediarios, porque hay libre acceso del creyente al trono del Señor para suplicar, pero pida sin duda, porque hay evidencias y hay ejemplos de que el Señor nos escucha. No haga el papel del incrédulo, que se acerca diciendo, ¿será que sí o será que no? Ese es el del incrédulo, a él le queda bien. Sí, él es escéptico, a él le queda bien porque esa es su vida, pero usted como hijo de Dios no vaya con duda, vaya con certeza, vaya con confianza, y si está dudando, vaya a la palabra, que la palabra mitiga nuestra incredulidad. ¿Se acuerdan la petición de un hombre que se acercó a Jesús? Señor, ayuda mi incredulidad. Me encanta esa oración, porque él hubiera dicho, Señor, ¿no escuchaste mi oración elegante que hice? ¿Sí? ¿O no viste la ofrenda que deposité a ver si me das a cambio algún bien? No, él le dice, Señor, estoy luchando con la duda, soy incrédulo, ayúdame por favor. Y el Señor nos ayuda. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos recuerdas hoy que nos has dado fe para creer en ti. Y también nos recuerdas que aquellos a quienes tú les has dado fe, también les has dado un recurso, y es la oración. Todo el paquete completo, todo el combo, para que no tengamos faltante de nada. Nos has dado salvación, nos has dado sabiduría, has puesto en nosotros temor, nos has regalado fe para creer, y nos ha dado también pruebas para que a través de las pruebas podamos clamar a ti y rogar misericordia. Nos has dejado un recurso incomparable, que es la oración. Es un recurso que ningún otro hombre en esta tierra tiene a su disposición, solo tus hijos, para orar. Sí, a veces ni siquiera podemos ir al gerente o al rector o al dueño de la empresa sin tantos protocolos y citas y agendas, pero ante ti podemos llegar todo el tiempo. Es solamente abrir nuestros labios, agachar nuestra cabeza, inclinar nuestro corazón, doblar nuestras rodillas, y tú nos escuchas. Podemos ir directamente a tu trono. Tenemos línea directa por la fe y la gracia que nos has otorgado. Ayúdanos a no dudar, a no estar con incertidumbre, sino con certeza. Y si hay dudas, que vayamos a tu palabra, porque tu palabra es la que quita las dudas a través de tu Espíritu y a través de tu gracia. Gracias te damos también. Rogamos por los incrédulos para que aquellos que tú has dispuesto que te conozcan y vengan al arrepentimiento. Y ayúdanos a ser pregoneros de justicia, predicando la verdad y no lo que nos parece que es conveniente. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.